Mucho gusto, estamos en nuestro trabajo final del módulo Didáctica de la Lengua y la Literatura. De los integrantes que conformamos somos una persona, Luis Rodríguez Español, nuestro compañero Henry Rivera Valencia, nuestra docente y tutora, la máster Bolero Avisada Lorena del Carmen. Nuestro tema general: estrategias didácticas para la enseñanza de la lengua y la literatura. Continuamos con nuestra planificación. Microcurricular 2025-2026. Datos informativos: los nombres de nuestras personas, dichos anteriormente, el área lengua y literatura, la asignatura igualmente lengua y literatura, la unidad didáctica número 1, título de la unidad didáctica, el mundo de los cuentos. La clase que vamos a tener es para la básica media, sexto año básico, paralelo A, este próximo 28 de abril del 2025. Vamos a ver los valores o ejes transversales: respeto, tolerancia, humildad, sagacidad, tenacidad, responsabilidad, solidaridad, amabilidad, creatividad, etc. Continuamos con lo que son ejes transversales. Vamos a trabajar en esta ocasión lo que es la protección del medio ambiente, la interculturalidad, también igualmente se tomará en cuenta. Igualmente las competencias. En esta ocasión vamos a trabajar con las competencias comunicacionales, las estrategias didácticas, metodologías del aprendizaje. Vamos a utilizar la estrategia de aprendizaje cooperativo, un aprendizaje que consiste en agrupar a los alumnos, que influirá positivamente en el desarrollo global de su aprendizaje. Vamos a mejorar la atención, incrementar la implicación, potenciar la adquisición de conocimiento. Un aprendizaje basado en el pensamiento. Vamos a utilizar las metodologías educativas innovadoras. Vamos también a ver lo que son instrumentos o técnicas, la técnica, instrumentos de evaluación educativa de los aprendizajes. Vamos a utilizar una técnica de observación sistemática, como una rubrica. Vamos a hacer un análisis de producciones escritas y orales, en el cual son la asignación de actividades a los chicos. En lo orales vamos a hacer los diálogos y las dramatizaciones. Continuamos con nuestro aprendizaje disciplinar. Tenemos los objetivos de aprendizaje. Nuestro objetivo escogido es leer de manera autónoma y aplicar estrategias cognitivas y metacognitivas de comprensión según el propósito de lectura. Tenemos nuestra planificación, nuestra clase, los contenidos esenciales: lectura comprensiva, el cuento El hogar de Suyana. Nuestra destreza con criterio de desempeño: tenemos leer con fluidez y entonación en diversos contextos familiares, escolares y sociales, y con diferentes propuestos: exponer, informar, narrar, compartir, etc. Tenemos nuestro indicador de evaluación desagregado para el sexto año de básica: aplicar sus conocimientos lingüísticos, léxicos, semánticos, sintácticos y fonológicos en la decodificación y comprensión de textos, leyendo con fluidez y entonación en diversos contextos y diferentes propósitos. Tenemos nuestras estrategias metodológicas activas para la enseñanza y aprendizaje. Tenemos nuestro tema: el cuento El hogar de Suyana, el método, proceso de lectura. Tenemos las estrategias: la lectura comprensiva, tenemos la estructura de la lectura, la prelectura, dialogar sobre qué saben de los osos de anteojos andinos, observar imágenes de osos de anteojos andinos, realizar predicciones sobre la relación entre las imágenes y el cuento, según la imagen de la portada. Leer el título de la leyenda y analizar qué sucesos cree que podrían suceder en esta historia. Luego pasamos a lo que es la segunda parte, que es la lectura del tema El hogar de Suyana.
Vamos a leer el cuento en voz alta, señalar las palabras desconocidas. Vamos a practicar la escucha activa. Vamos a realizar discusiones verbales en ciertos puntos de la lectura. Y finalmente vamos a hacer la postlectura y vamos a hacer una dramatización. Luego, como actividades evaluativas, vamos a utilizar una técnica de la observación y el instrumento, una rúbrica para calificar el desempeño de los chicos. Continuamos, como ya sabemos, el tema es escritura y aprendizaje. Vamos a tener como objetivo de aprendizaje escribir relatos y textos expositivos, descriptivos e instructivos adecuados a una situación comunicativa determinadas para aprender, comunicarse y desarrollar el pensamiento, ¿sí? En estas vamos a utilizar destrezas con criterio de desempeño, en las cuales se van a hacer descripciones organizadas y con vocabulario específico. Como objeto vamos a tener el lugar o el hecho que se describe integrándolas en esta producción. Estas van a ser escrituras sencillas y coherentes. Vamos a tener indicadores de evaluación. Se va a producir textos narrativos, descriptivos y expositivos con una autorregulación de escritura mediante la aplicación del proceso de escritura y el uso de estrategias de pensamiento, ¿sí? Va a haber una organización de ideas en párrafo con una unidad de sentido, precisión y claridad, y se va a utilizar nuevamente el vocabulario adecuado según el campo semántico y los elementos gramaticales apropiados. Estos se van a apoyar en el empleo de diferentes formatos y recursos y van a haber utilización de materiales en situaciones comunicativas que lo requieran. Vamos a tener las estrategias metodológicas activas para la enseñanza y el aprendizaje. Tenemos como tema, que es el cuento. El tema es el hogar de Sullana. El método va a ser un proceso de escritura. La estrategia va a ser la escritura de guiones como tal. Tenemos una planificación en la cual vamos a conocer la estructura del cuento, vamos a anotar las ideas, vamos a escribir el cuento. Dentro de esto vamos a tener la textualización, que es una estructura libre y creativa del guión, en la cual vamos a escribir como primer borrador, eligiendo los personajes principales y secundarios, y vamos a conocer el escenario donde se desarrolla el suceso. Vamos a escribir un segundo borrador en el cual se redactarán los diálogos importantes. También un tercer borrador donde ya vamos dándole un orden y un guión para generar una dramatización. Vamos a tener asimismo un cuarto borrador para revisar el orden de los signos de puntuación y vamos ya a ir organizando los hechos en orden cronológico. Vamos a hacer aquí una revisión con los estudiantes. Vamos a intercambiar guiones entre compañeros y corregir las faltas ortográficas. Sí, vamos a aplicar la estrategia de fomentar una perspectiva del tema e identificar posibles mejoras. Va a haber un orden lógico de los párrafos, vamos a realizar una retroalimentación y vamos a hacer una publicación donde se va a crear un espacio en el cual los estudiantes presenten sus guiones a sus compañeras en forma de dramatización. Como materiales y recursos tenemos el cuento con el tema El hogar de Susaya. Vamos a utilizar bolígrafo, cuaderno, lápiz, láminas, borrador, pizarra, guión de dramatización y vamos a utilizar los trajes para dramatizar como tal. Vamos a realizar actividades evaluativas que va a ser la técnica de observación directa e instrumentos de la rúbrica. Continuamos con las macrohabilidades. En este caso tenemos la de escuchar. Al escuchar un texto narrativo, los estudiantes pueden afianzar aspectos y sucesos importantes en su cotidianidad, al igual que su creatividad, y van a hacer la socialización y comprensión del texto, ¿sí? Como actividades vamos a escuchar atentamente el cuento, vamos a identificar actividades que realizan los personajes, vamos a realizar preguntas exploratorias sobre el cuento, y vamos a especificar las partes del cuento desde el inicio, su desarrollo y el final, ¿sí? Tenemos la siguiente macrohabilidad, que es la de hablar. Los estudiantes trabajan con las habilidades de narrar en un cuento, los estudiantes mejoran su léxico o vocabulario, ellos van a utilizar una buena entonación y pausas de lectura como una herramienta
efectiva en enseñanza y aprendizaje. ¿Sí? Tenemos como actividad el hablar de manera interactiva sobre el cuento con respecto a los personajes de origen. Van a dramatizar el cuento como tal, van a especificar partes del cuento desde el inicio, desarrollo y final. ¿Sí? Tenemos la siguiente macro habilidad, que es la de leer. Vamos a encontrar la habilidad que adquieren los estudiantes de una buena comprensión en general. Se va a destacar los personajes del cuento en la narración mediante acciones. Nos va a permitir entender el mundo donde se desarrolla la narración, su desarrollo e imaginación y poder resolver conflictos. Vamos a encontrar una denotada presencia de valores ya que están presentes en la narrativa al inducir a la preservación natural y su hábitat. Sí tenemos como actividad que leer el cuento con reconocimiento del autor y el año de publicación. Vamos a especificar las partes del cuento desde el inicio, desarrollo y final. Vamos a analizar el mensaje que nos deja el cuento como tal. Tenemos la macrohabilidad de escribir. Los estudiantes realizarán el proceso de análisis y síntesis del cuento para de esta manera comprender su estructura intención mediante la identificación de los elementos claves. ¿Sí? Vamos a encontrar un desarrollo del lenguaje claro y específico, destacando sus ideas y criterios sobre la narrativa. Esto nos va a ayudar a mejorar la organización de la información y vamos a tener como actividad, realizar dibujos del cuento, desarrollar un mapa mental que contenga la narración del cuento y vamos a especificar las partes del cuento, ¿sí? El inicio, desarrollo y final. Como ya habíamos mencionado, tenemos los procesos de evaluación. En este caso utilizamos una rúbrica del proceso de lectura, donde vamos a definir los criterios y estos van a estar evaluados si es de manera excelente, les vamos a dar una puntuación de 2 puntos. Si es notable, 1.5, si es mejorable, 1, y si es insuficiente, de 0.5. ¿Sí? En este criterio vamos a evaluar la expresividad y la entonación. Vamos a evaluar el ritmo de la lectura, vamos a evaluar la seguridad al leer y vamos a evaluar la acentuación y el fraseo. Y vamos a evaluar también las pautas al leer. ¿Sí? Tenemos la rúbrica también del proceso de escritura. De igual forma vamos a valorar los siguientes criterios. Y si este criterio es bueno, va a ser excelente con una puntuación de 2 puntos, notable 1.5, mejorable 1 e insuficiente 0.5. ¿Sí? En estos criterios evaluaremos si escribe sin faltas ortográficas, si existe coherencia en el texto, el inicio corresponde con lo expresado, si es que el nudo muestra situaciones relacionadas con el título del cuento y si el cuento tiene un final. De esta manera hemos acabado nuestro proceso. Muchas gracias.